Todos le dijeron que su esposa lo había engañado, hasta que la encontró. Adrián Beltrán despertó una mañana fría de junio con la extraña sensación de que algo estaba mal, incluso antes de abrir los ojos. El silencio dentro de la casa era diferente. No era el silencio de cuando Valeria dormía hasta más tarde, respirando despacio al otro lado de la cama. Era un silencio que pesaba, un silencio que ocupaba espacio. Se sentó en la cama y miró hacia el lado de ella. La sábana estaba doblada con un cuidado que ella nunca tenía. La almohada estaba colocada como en una foto de revista, y sobre el tocador, justo en el centro, estaba el anillo de él, el anillo de ella, y una nota doblada por la mitad con solo 2 líneas escritas a mano. No me busques, fue la mejor decisión. Adrián se quedó mirando ese papel por un tiempo que no supo medir. Abrió el armario de ella. La mitad de la ropa había desaparecido. Los cajones del tocador de su lado estaban vacíos. El neceser del baño, que siempre estaba en el estante de vidrio, había desaparecido. Los tarritos de crema, el cepillo de pelo rosa que compró en el tianguis, el labial que decía que era el único que le quedaba bien, todo se había ido en la madrugada mientras él dormía. Fue a la cocina. El itacate que ella siempre dejaba en el refrigerador la noche anterior estaba allí, cubierto con plástico film, con el nombre de él escrito en una etiqueta adhesiva, como siempre. Ese detalle lo quebró de una manera que no esperaba. Ella había preparado el itacate antes de irse. Había cuidado de dejar el almuerzo de su marido antes de desaparecer embarazada de 6 meses en la madrugada. Eso no cabía dentro de ninguna traición. Eso no cabía dentro de nada que él conociera. Pero Adrián era el tipo de hombre que creció aprendiendo que los sentimientos no se muestran. Hijo de albañil, nieto de campesino, había construido con sus propias manos una constructora que hoy empleaba a más de 40 personas en una ciudad de Querétaro. Hacía años que no lloraba. Hacía años que no pedía ayuda. Entonces cerró el refrigerador, dobló la nota y la puso en el bolsillo de la camisa, cerca del pecho, y salió a trabajar como si nada hubiera pasado. Solo que la ciudad tenía ojos. Siempre los tuvo. El primero en hablar fue Joaquín, su colega más antiguo, que tenía la oficina en el cuarto de al lado. Llegó a la hora del almuerzo, cerró la puerta y con ese aire de quien trae malas noticias, dijo que había visto a Valeria semanas atrás en un restaurante junto a la carretera, como a 30 kilómetros de allí. Ella estaba con un hombre más joven, riendo, con el pelo suelto, sin anillo. No te quería decir, Adrián, pero dado lo que pasó, Adrián no respondió. Solo agradeció con un gesto y esperó a que Joaquín saliera para apoyar la cabeza contra la pared y cerrar los ojos. La imagen no se iba de su cabeza. Valeria en un restaurante lejano, con otro hombre, riendo. La panza de 6 meses, el pelo suelto. Esa noche su hermana mayor, Beatriz, apareció sin avisar. Beatriz tenía esa costumbre. Tocó la puerta con la mano llena de certeza, como siempre. Entró, miró a su alrededor con esos ojos que escudriñaban todo, y se sentó en la silla de la sala con la postura de quien viene a dar un testimonio. Yo lo sabía, dijo, antes de que Adrián siquiera le ofreciera agua. Yo te lo decía, Adrián. Decía que esa muchacha no era lo que parecía. ¿Qué sabías, Beatriz? En los últimos meses la vi salir de aquí a horas que no coincidían con lo que ella decía. Una vez fue un miércoles por la mañana, dijo que iba al médico, pero yo pasé frente a la clínica de maternidad Los Olivos cerca del mediodía y el coche no estaba allí. Pensé que no era mi vida, que no me iba a meter, pero ahora dejó la frase en el aire, y Adrián sintió esa rabia que no elige dirección, rabia contra Valeria, rabia contra Beatriz que sabía y se calló, rabia contra Joaquín, rabia contra sí mismo por no haber visto. Y la vecina Lupita me contó que la vio llorando dentro del coche una tarde, al teléfono, con alguien. Lupita dijo que ella claramente tenía miedo de ser vista. Adrián se pasó la mano por la cara. La presión a su alrededor crecía como una marea. Cada nueva información que llegaba empujaba la narrativa en una sola dirección. Valeria lo había engañado. Había huido con otro.
Había dejado atrás 12 años de matrimonio y un hijo que aún iba a nacer, y sin embargo aquel itacate en el refrigerador no se le iba de la cabeza. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En los días que siguieron, Adrián se fue cerrando como una casa cuyos dueños se fueron. Canceló reuniones, dejó de contestar llamadas. Su madre, doña Elena, viajó desde otra ciudad para quedarse con él, pero él la recibió con besos cortos y conversaciones breves y la despidió al segundo día, diciendo que estaba bien, que no necesitaba cuidados, que había trabajo que hacer. Doña Elena se fue con el corazón apretado y la certeza de que su hijo se estaba destruyendo por dentro. En el despacho, la situación también había cambiado. Su socio, Mauricio Villalobos, había asumido más reuniones de lo normal, justificando que Adrián necesitaba espacio. En la superficie parecía consideración, pero había algo en la manera de Mauricio, un cuidado excesivo, una gentileza que no combinaba con el hombre que Adrián conocía desde hacía casi 8 años. Mauricio era directo, a veces hasta grosero en las negociaciones. Este nuevo Mauricio atento parecía un papel que estaba ensayando. Adrián no tenía energía para pensar en eso. Su cabeza estaba en Valeria. Por la noche se quedaba sentado en la cocina, mirando el itacate que ya había comido hacía días, el recipiente lavado y en el fregadero, y trataba de reconstruir los últimos meses. Trataba de encontrar la señal que había pasado por alto. Había cambiado ella. Se había vuelto más callada, más distante. Él jalaba los recuerdos como quien jala hilos sueltos y no encuentra dónde se sujetan. Hubo una noche, 2 semanas antes de que ella desapareciera, en que ella llegó a casa más tarde de lo normal. Él le preguntó qué había pasado, y ella dijo que la consulta de la maternidad se había alargado. Él lo aceptó sin preguntar más. Ahora, sentado en la cocina vacía, se preguntaba si esa respuesta había sido verdad. Hubo otra tarde, ya más cerca del día de la desaparición, en que ella se quedó parada en la ventana mirando hacia la calle durante casi 1 hora. Él pasó junto a ella, le tocó el hombro, le preguntó si estaba bien. Ella se volvió con una sonrisa rápida y dijo que extrañaba a su madre, que había fallecido años atrás. Él la abrazó y regresó al trabajo. Ahora se preguntaba si lo que ella miraba por la ventana era otra cosa, si era miedo. Pero la presión de Beatriz era constante. Llamaba todos los días. Había contactado a un abogado de la familia, un hombre llamado Licenciado Guzmán, que comenzó a aparecer con papeles y expresiones serias, hablando de patrimonio, de separación de bienes, de cómo era necesario regularizar la situación antes de que ella regresara exigiendo parte de lo que él había construido. «Ella está embarazada, Beatriz», dijo Adrián una tarde en que ya no aguantó más. «Sea lo que sea, ella está embarazada y desapareció sola». «Exactamente», respondió Beatriz, como si eso confirmara su argumento. «¿Y si el niño no es tuyo?». La frase quedó suspendida entre los dos. Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No de coraje, de algo más profundo que el coraje. Era ese tipo de dolor que no tiene nombre. No le respondió a Beatriz, pero la pregunta quedó. Esa noche, Adrián no pudo dormir. Se quedó acostado mirando el techo hasta las 3 de la mañana, y entonces se levantó. Fue hasta el cuarto que habían empezado a preparar para el bebé. La pared aún tenía la pintura nueva, ese amarillo claro que Valeria había elegido un sábado por la mañana, señalando la muestra de pintura en una tienda del centro con una concentración seria que lo hacía reír. La cuna estaba armada a medias. Había cajas de ropita aún cerradas sobre la mesa, un móvil de animalitos de madera que la suegra había mandado de regalo antes de fallecer. Adrián se quedó parado en la puerta del cuartito por un largo tiempo. No entró, no pudo. Volvió a la cama y se quedó mirando el techo hasta el amanecer, removiendo en el pecho esa mezcla de rabia y duda que no dejaba una respuesta clara. Había algo que no cerraba. Había algo en la nota, en esas 2 líneas cortas que no tenía el estilo de Valeria.
En 12 años, Valeria le había escrito notas a él decenas de veces. Notas de cuando salía antes de que él despertara. Notas de cuando estaba enojada. Notas cariñosas dejadas en la bolsa del saco. Todas esas notas tenían su estilo. Se enredaban, explicaban, tenían al menos una palabra subrayada, porque ella subrayaba palabras cuando quería enfatizar. Era un tic que tenía desde antes de conocerse. Esa nota no tenía ningún subrayado, no tenía explicación. Era directa y seca de un modo que Valeria nunca fue. Pero, ¿qué explicación había para eso? ¿Había cambiado en un momento de desesperación? ¿Había copiado un estilo diferente de escribir porque el apuro no le dejó tiempo? ¿O había algo más que él no estaba logrando ver? Eran preguntas sin respuesta que daban vueltas en su cabeza mientras el sol nacía del otro lado de la ventana. Pasados 11 días de la desaparición de Valeria, en una mañana de miércoles, Adrián decidió arreglar la cómoda del cuarto, no porque quisiera, sino porque el licenciado Guzmán le había pedido que reuniera documentos personales de ambos para iniciar el proceso. Abrió los cajones de la cómoda de ella, que aún guardaban algunas cosas que ella no había llevado, un pañuelo de satén doblado, un rosario heredado de la madre, algunos recibos sueltos, y en el fondo del último cajón, debajo de un sobre de foto de cuando habían ido a Acapulco el año anterior, estaba una tarjeta pequeña, color marfil, con el nombre de una clínica de maternidad, Los Olivos, en un pueblo vecino. El pueblo quedaba a 90 kilómetros de allí, al otro lado de la carretera que cruzaba el estado. En el reverso de la tarjeta, con la letra de Valeria, ella que siempre subrayaba, ella que él conocía, había una fecha marcada con pluma azul. La fecha era de la semana exacta en que ella había desaparecido. Adrián se quedó muy callado. No era una clínica de su pueblo, no era el nombre del médico que ella frecuentaba. Era una clínica de un pueblo donde ella no conocía a nadie, donde no tenía familiares, donde no había razón para ir a menos que no quisiera ser encontrada. Le dio vuelta a la tarjeta en la mano por un tiempo. Luego la metió en el bolsillo, agarró las llaves del coche y salió sin avisar a nadie. La carretera era de doble sentido, con ese asfalto viejo y lleno de parches que Adrián conocía porque había ayudado a reparar un tramo de ella años atrás. Condujo los 90 kilómetros en silencio, con el radio apagado, pensando en cada pregunta que haría cuando llegara, y pensando también en lo que haría si la respuesta no fuera lo que necesitaba escuchar. El pueblo vecino se llamaba Tequisquiapan, un pueblo más pequeño que el de ellos, con una plaza de fuente en el centro y edificios antiguos con ventanas de madera pintada. Adrián encontró la clínica sin dificultad. Estaba en una calle tranquila, con un letrero sencillo y una fila pequeña de mujeres embarazadas en la banqueta, esperando a que empezara la atención. Entró y fue directo a la recepción. La muchacha detrás del mostrador era joven, usaba lentes de armazón grueso y lo miró con la expresión profesional de quien ya ha lidiado con maridos ansiosos antes. «Necesito saber si mi esposa vino aquí», dijo él, colocando la tarjeta sobre el mostrador. «Valeria Beltrán. Ella está embarazada de 6 meses. Desapareció de casa hace 11 días». «Señor, no podemos confirmar información de pacientes». «Ella está embarazada», repitió él, y la voz le salió con una rajadura que no pudo ocultar. «Solo necesito saber si ella está bien». La recepcionista lo miró por un momento. Había compasión detrás de los lentes. Pero ella sacudió la cabeza con delicadeza. «Entiendo su situación, pero no está dentro de nuestras reglas, lo siento». Él se quedó quieto por unos segundos más. Luego agradeció en voz baja y salió. Afuera, el sol estaba caliente y la banqueta estaba concurrida. Se detuvo junto al coche, sin saber qué hacer. Había ido 90 kilómetros para escuchar que no podía escuchar nada. Fue entonces cuando una voz habló a su lado. «Joven», se giró. Era una señora de cabello completamente blanco, usando un sombrero de paja y un bolso de crochet colgado del brazo. Debía tener sus 70 y tantos años, con una expresión menuda y atenta de quien no se pierde de nada. «Disculpe la intromisión», dijo ella,
pero escuché lo que usted le dijo a la muchacha allá adentro. ¿El nombre de su esposa es Valeria? Adrián enderezó el cuerpo. Sí. ¿Por qué? La señora ajustó el sombrero con cuidado. No la conozco de nombre, pero hay una muchacha embarazada que vende tamales de queso y pan de dulce en un puesto en la calle principal. Llegó hace unas 2 semanas, creo. Calladita, educada. Cabello negro, panza grande, siempre usa una blusa roja descolorida. Nunca la he visto con nadie. Adrián sintió el pecho apretado. ¿La calle principal queda por dónde? La señora señaló con el dedo. Baja por aquí, dobla en la farmacia verde y sigue derecho. No tiene pierde. El puesto está debajo de una lona azul. Él le agradeció con una inclinación de cabeza y caminó hacia el coche. Pero antes de abrir la puerta, se volvió hacia la señora del sombrero. ¿Por qué me contó esto? Ella lo miró con esa expresión tranquila de quien ya ha visto mucho en la vida. Porque una mujer embarazada sola lejos de casa no desaparece sin motivo, joven. Y un hombre que viaja 90 kilómetros detrás de ella tampoco. Adrián subió al coche sin poder responder. Siguió las indicaciones de la señora. La calle principal de Tequisquiapan era ancha y sombreada por árboles viejos cuyas ramas se encontraban en medio de la pista. Había puestos de fruta, una tiendita, una farmacia con fachada de azulejo, y allí, debajo de una lona azul ligeramente gastada por el sol, había un puesto. Sobre él bandejas de pan de dulce espolvoreado con azúcar y tamales de queso dorados recién hechos, termos de café. Y detrás del puesto, con un delantal sencillo atado a la cintura de una panza grande, una mujer de cabello negro, recogido en un chongo descuidado, de blusa roja, que en ese momento estaba anotando algo en un cuadernito pequeño. Adrián detuvo el coche al lado de la banqueta. El motor siguió encendido por unos segundos. Se quedó mirando por la ventana con la mano aún en el volante, y el corazón latió de una manera que no latía desde hacía muchos años. No era enojo, no era alivio. Era esa mezcla que ocurre cuando uno encuentra algo que había perdido y aún no sabe si podrá recuperarlo. Ella levantó la vista del cuadernito. Vio el coche. Lo reconoció, y su mirada cambió en una fracción de segundo. No fue culpa, no fue desesperación. Fue pánico, el tipo de pánico de quien estaba esperando que ese momento llegara, y aún así no estaba lista para él. Adrián apagó el motor. Ella se quedó quieta detrás del puesto. No huyó. No pidió ayuda. Se quedó parada con el cuadernito en la mano y los ojos fijos en él, mientras él bajaba del coche, cerraba la puerta despacio y cruzaba la banqueta hacia ella. Se quedaron a 1 metro el uno del otro. El olor a pan caliente estaba en el aire. El ruido de la calle seguía a su alrededor, como si el mundo no se hubiera detenido, pero el mundo se había detenido. Para los dos, por completo. Adrián miró su panza. Era más grande que cuando la había visto la última vez, claro. 6 meses se habían convertido en casi 7. Miró su rostro. Ella estaba cansada, con ojeras, el cabello sin el brillo de siempre, pero estaba entera, estaba de pie, estaba aquí. «Valeria», dijo él, y la voz le salió sin fuerza alguna. Ella abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. «Adrián, yo...» «No», la interrumpió, y no fue con enojo. Fue con un cansancio que venía de muy hondo. «No me digas que fue la mejor decisión, eso ya lo leí». Ella respiró profundo. «No puedes estar aquí», dijo en voz baja. «Lo estoy. Adrián, no es seguro. ¿No entiendes lo que...?» «Entonces explícame». Él la miró a los ojos. «Vine 90 kilómetros para escucharte explicarme, Valeria, porque en 12 años aprendí que subrayas palabras cuando quieres enfatizar algo, y ese recado no tenía ninguna subrayada». Ella se detuvo. Algo en su rostro cambió. Los ojos se le llenaron de una forma que intentó contener. «¿Te diste cuenta de eso?» «Me di cuenta de que no eras tú, pero todos a mi alrededor me decían lo contrario». Ella parpadeó varias veces, se secó el ojo rápido con el dorso de la mano y luego miró a ambos lados de la calle con un cuidado que él reconoció como algo que ella había aprendido recientemente.
No era su mirada de siempre. «Entra al café», dijo, señalando con la cabeza un pequeño establecimiento de fachada rosa a unos 10 metros de allí. «Cierro el puesto ahora». «Déjalo abierto. Nos quedamos aquí». «No, prefiero adentro». Él la observó cubrir las bandejas con un paño de cocina y cerrar con llave la cajita de metal donde guardaba el dinero. Ella hizo todo con la eficiencia de quien ya ha armado y desarmado ese puesto muchas veces. Él se quedó mirando y sintió algo que no podía nombrar. Orgullo, dolor, enojo, las tres cosas juntas en una mezcla imposible. Entraron al café. Era un lugar pequeño, con 3 mesas de madera oscura y un refrigerador antiguo zumbando en la esquina. La mujer detrás del mostrador le hizo un gesto de reconocimiento a Valeria, quien respondió con una sonrisa cansada y trajo 2 vasos de agua sin que nadie los pidiera. Se sentaron frente a frente. Por un momento, ninguno de los dos habló. Adrián miró las manos de ella, que estaban sobre la mesa cruzadas sin el anillo de bodas. Ella miró las manos de él donde el anillo aún estaba. «No te lo quitaste», dijo ella casi para sí misma. «No». Ella cerró los ojos por un segundo. «¿Te fuiste por otro hombre?», preguntó él directamente. «Dímelo con esa palabra, Valeria». «No», respondió ella con una firmeza que no dejaba duda. «Nunca. En 12 años. Nunca». «Joaquín dijo que te vio en un restaurante de carretera con un...» «Felipe», lo interrumpió ella. «El hijo del contador don Arturo. Le pedí que me encontrara allí porque necesitaba ayuda y no podía ir a ningún lado cerca de Querétaro». «¿Por qué?». Valeria respiró hondo. Se puso las manos en el regazo, sobre el vientre, como si se estuviera preparando para algo. «Porque hace 4 meses descubrí algo que lo cambió todo, y cuando intenté entender el tamaño de lo que había descubierto, tuve tanto miedo que ya no supe qué hacer». Adrián no dijo nada. Esperó. Ella comenzó a hablar. 3 meses antes de desaparecer, en una tarde en que había vuelto temprano del médico, Valeria había entrado al despacho para usar la impresora. La computadora de Adrián estaba encendida y ella vio, sin querer, una ventana abierta con documentos de la constructora. Conocía esos documentos. Había trabajado como asistente administrativa en la empresa durante los primeros 2 años del matrimonio, antes de salir para dedicarse a un curso de gestión. Así que entendía lo que leía. Lo que leyó esa tarde no tenía sentido. Había contratos con proveedores en los que los montos eran distintos a los que ella había visto antes. No muy distintos. La diferencia era sutil, el tipo de cosa que pasaría desapercibida en una revisión rápida. Pero ella había trabajado con esos números, sabía cómo eran, y algo era diferente. No tocó la computadora, cerró la ventana como estaba, fue al cuarto y se quedó pensando. Podría ser un error. Podría ser una actualización contractual que ella no conocía. Podría ser muchas cosas inocentes. Pero la semillita había sido plantada. En los días siguientes empezó a prestar atención a pequeñas cosas. La forma en que Mauricio Villalobos llamaba a la oficina a horas poco comunes, la forma en que a veces se aparecía en casa para tomar un café y se quedaba mirando alrededor con esa mirada que ella nunca había podido definir, pero que ahora comenzaba a entender. Hubo una tarde en que ella pasó cerca de la sala mientras Adrián atendía una llamada y escuchó a Mauricio del otro lado diciendo que necesitaba quitarse el peso del cuello pronto antes de que se volviera un problema mayor. Ella no sabía a ciencia cierta de qué hablaban, pero la frase no se le salió de la cabeza. Entonces fue a buscar a Felipe, el hijo del contador don Arturo, que era contador también y había sido compañero de ella en la universidad. Le pidió que analizara los documentos que había visto, sin decírselo a Adrián, porque todavía no estaba segura de nada y no quería preocupar a su marido con una sospecha que podría no ser nada. Lo que Felipe encontró tardó 3 semanas en confirmarse, y cuando se confirmó, era peor de lo que ella imaginaba. Los contratos habían sido alterados. Proveedores fantasma habían sido insertados con las firmas de Adrián y de ella. Sí, de ella también,
porque en la época en que había trabajado en la empresa, su nombre aparecía en algunos documentos administrativos. Alguien había usado esos registros antiguos para incluirla como responsable de transacciones que ella nunca había autorizado. Quien firmaba en su nombre era una firma falsa, pero era lo suficientemente convincente para resistir un análisis superficial. Y había más. Felipe había descubierto, analizando los flujos, que los desvíos se concentraban en fechas específicas, siempre después de reuniones de directorio, a las que Adrián no asistía porque estaba en obras. Reuniones en las que solo Mauricio representaba a la empresa. Fui hasta donde Felipe en el coche porque tenía miedo de que me vieran, dijo Valeria con la voz firme pero baja. Tenía miedo de que Mauricio tuviera a alguien observándome. Porque dijo una cosa, Adrián, una tarde en que vino a casa mientras tú estabas en el trabajo. Dijo: Valeria, eres una mujer lista, lo suficientemente lista para saber que ciertas cosas es mejor no verlas. La mesa quedó muy silenciosa. Adrián se quedó mirándola, a sus ojos, a la forma en que estaba conteniendo la respiración. ¿Por qué no me lo contaste?, dijo, y la voz le salió más dura de lo que quería. Porque todavía no tenía pruebas suficientes, y porque tú confías en ese hombre desde hace 8 años. Sabía que si llegaba con una sospecha vaga, sin pruebas concretas, me ibas a decir que estaba exagerando. Y tal vez tenías razón. No la tenía. No, no la tenía. Ella respiró. Pero me tomé otro mes para entender el tamaño del problema. Y cuando lo entendí, tenía miedo de que si él se daba cuenta de que yo sabía, encontrara una manera de usarme como parte de la culpa. Su nombre no aparecía en nada directamente, solo el nuestro. Adrián cerró los ojos. Los abrió. La nota, dijo, la escribí rápido, con la mano de alguien que tenía miedo de no poder irse si pensaba demasiado. Ella lo miró directamente. Sabía que era demasiado fría, sabía que te ibas a dar cuenta, pero también sabía que si la escribía a mi manera, intentarías encontrarme pronto, y demasiado pronto era peligroso. Valeria, estabas embarazada de 6 meses. Lo sé. Te fuiste embarazada de 6 meses, de madrugada, a un pueblo que no conocías, a vender pan de dulce en la calle. Lo sé, Adrián. ¿Y pensaste que era la decisión correcta? Sus ojos se llenaron por completo. Pensé que era la única, que si me quedaba, podría volverme un peso, una prueba en tu contra, que si decidía señalar a alguien, yo sería el blanco más fácil, porque mi nombre estaba en papeles viejos. La voz se le quebró un poco. Me fui para protegernos, para protegerte, para protegerlo a él. Puso la mano en su vientre. Adrián se quedó en silencio por un largo rato. No era el silencio de antes, ese que pesaba y ocupaba espacio. Era un silencio diferente. Era el tipo de silencio que ocurre cuando uno recibe una información demasiado grande para caber en un solo momento. Entonces él dijo: ¿Tienes los documentos? Ella lo miró con algo entre sorpresa y alivio. Tengo copias. Felipe se quedó con el original. ¿Puedes mostrármelos ahora? Ella no respondió de inmediato. Lo miró por unos segundos, como si evaluara algo. Luego abrió la bolsa que colgaba de la silla de al lado y sacó un sobre amarillento, doblado por la mitad, con la esquina ligeramente arrugada de tanto haberlo guardado. Lo empujó por la mesa hacia él. Adrián abrió el sobre, sacó las hojas. Eran copias impresas en papel común, pero los datos eran claros: contratos con valores alterados, firmas que él nunca había visto en los originales, fechas que no correspondían a las reuniones que él había autorizado, y una lista de proveedores con nombres que no reconocía, pero que tenían RFC registrados todos en la misma dirección. Leyó cada página con la atención de quien lee una sentencia. Cuando terminó, dobló los papeles, los metió de vuelta en el sobre y se quedó mirando la mesa. ¿Cuánto tiempo lo supiste?, preguntó. Casi 4 meses. ¿Y te quedaste cargando esto sola? Ella no respondió, pero el silencio era una respuesta. Adrián la miró, a los ojos que intentaban no llorar, a la blusa roja con una manchita de azúcar glass en el puño derecho, probablemente de los panes de dulce de la mañana.
a la barriga que se movía ligeramente cuando el bebé giraba. «Debiste habérmelo contado», dijo él. «Lo sé». La voz salió pequeña. «Lo sé, Adrián, me equivoqué, pero tenía tanto miedo que no pensaba con claridad. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía a dar marcha atrás». Él se frotó los ojos con las manos. «Ahora necesito regresar a Querétaro», dijo él. «No», dijo ella de inmediato, y la voz salió firme. «No vayas así nomás. Si llegas allá y enfrentas a Mauricio sin estrategia, va a usar los documentos en tu contra antes de que puedas explicar algo. Es listo, Adrián. 8 años te enseñaron a confiar en él. No dejes que esos mismos 8 años te hagan subestimarlo». Adrián la miró. «Entonces, ¿qué sugieres?» Ella tragó saliva. «Felipe». Él lo analizó todo. Sabe dónde están las inconsistencias técnicas, sabe dónde las firmas no coinciden, sabe dónde los números no cuadran. Dijo que un auditor con experiencia podría probar todo esto. Hizo una pausa. «Pero no es el camino de los documentos lo que va a resolver esto más rápido. Son los inversionistas. Los socios minoritarios confían en ti, no en Mauricio. Él nunca quiso acercarse a ellos. Tú eras quien iba a las obras, quien tomaba café con ellos, quien conocía a las familias. Si llegas con los documentos a cada uno por separado, antes de que Mauricio presente su versión, tienes oportunidad de darle la vuelta a la mesa antes de cualquier reunión formal». Adrián se quedó en silencio. Ella tenía razón. Él sabía que tenía razón. Y había algo extraño y doloroso en estar sentado en un pueblo desconocido, dentro de un café con refrigerador ruidoso, escuchando a la mujer que había desaparecido de casa embarazada presentar la estrategia más sensata que había escuchado en semanas. «Necesitaba tiempo para pensar», dijo él más para sí mismo que para ella. «Y yo necesitaba tiempo para juntar valor», respondió ella. Se miraron, y en esa mirada había 12 años. Había pleito, había nostalgia, había una mañana fría en que él había despertado con el lado de ella de la cama vacío y no había podido respirar bien. Había itacate cubierto con plástico, con su nombre escrito en una etiqueta. Había cuartito de bebé con pared amarilla y cuna armada a medias. «No puedo irme ahora», dijo él. «Tienes que hacerlo». «Lo sé». Puso las manos sobre las de ella, sobre la mesa. «Pero primero necesito saber que estás bien aquí, que tienes que comer, dónde dormir, que el bebé está bien». Ella lo miró con los ojos llenos. «Tengo un cuarto rentado. Es sencillo, pero está limpio. La dueña de la pensión me presta una cobija extra por las noches cuando hace frío. El puesto da lo suficiente para pagar la renta y la comida». Y él puso la mano en el vientre. «Está bien. La doctora de aquí me atiende. Dijo que todo está en orden». Adrián se quedó mirándola por un momento. Luego se levantó de la silla, fue al mostrador y pidió 2 cafés y unos tamales de queso. Volvió a la mesa, colocó una taza frente a ella y se sentó de nuevo. «Me vas a contar todo», dijo él, «desde el principio, sin dejar nada fuera». Y ella contó. Estuvieron en el café 2 horas. Él escuchó, hizo preguntas, escuchó de nuevo. Cuando salió, el sol ya estaba bajo y la calle principal de Tequisquiapan estaba más tranquila. Valeria lo acompañó hasta el coche. Se quedaron en la banqueta un momento sin saber qué hacer con las manos. «Vuelvo mañana», dijo él. «Adrián, vuelvo mañana», repitió sin discusión. «Y me dices dónde queda el cuarto, y el número de la doctora, y me mandas el contacto de Felipe». Ella lo miró. «¿Estás enojado conmigo?» Él pensó un segundo. «Estoy enojado con la situación». Pausa. «No puedo enojarme contigo ahora. Tal vez después pueda. Pero ahora no». Ella soltó una risita pequeña e involuntaria, de esas que llegan cuando el alivio y el llanto se juntan al mismo tiempo. «Eso fue lo más honesto que me has dicho en semanas», dijo ella. «Lo sé». Él abrió la puerta del coche. «Mándame el contacto de Felipe esta noche». «Te lo mando». Él se subió al coche. Antes de encender el motor, miró por la ventana hacia ella, que seguía parada en la banqueta con la mano en el vientre. «Valeria». «¿Qué?» «La nota. La firmaste con el nombre completo».
Nunca firmas nada con el nombre completo. Ella se quedó en silencio. ¿Fue a propósito?, preguntó él. Ella esperó un segundo. Necesitaba que supieras que era yo quien escribía. La voz salió suave. Aunque no pareciera yo. Él la miró un momento. Luego encendió el motor y se fue. En el camino de regreso, con 90 kilómetros por delante y el sol poniéndose del lado derecho, Adrián se quedó en silencio y dejó que todo se asentara. El enojo seguía ahí, el dolor también. Pero había algo nuevo que se había instalado, una claridad que no había tenido en los últimos 11 días. Sabía dónde estaba Valeria, sabía que estaba bien, sabía lo que había pasado, y ahora sabía lo que tenía que hacer. Pero había una cosa que aún no cerraba. Beatriz, la hermana que había llegado a la puerta con certeza en la mirada antes de que él pudiera procesar lo que estaba viviendo. La hermana que sabía de las salidas de Valeria, de las llamadas, del restaurante, que había alimentado la narrativa de traición con datos demasiado precisos para ser coincidencia, que había contactado al licenciado con una rapidez que no combinaba con la idea de alguien que solo intentaba ayudar a su hermano. Adrián recordó una tarde, 2 días después de que Valeria hubiera desaparecido, en que el celular de Beatriz sonó mientras ella estaba en el baño, y él, sin pensar, había mirado la pantalla iluminada sobre la mesa. El nombre que apareció no era de un contacto cualquiera, era Mauricio. En ese momento lo había encontrado extraño, pero no había pensado más. Ahora, con lo que sabía, ese detalle tomaba un tamaño diferente. ¿Cuánto sabía Beatriz? ¿Cuánto le había contado Mauricio? ¿Por qué la hermana, que siempre lo había defendido en todo, había empujado tan fuerte para que se alejara de su esposa embarazada? Aún no tenía respuesta, pero iba a descubrirlo. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, no olvides dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Esa noche, Adrián llegó a casa, encendió la computadora y pasó 2 horas releyendo todos los correos de Mauricio de los últimos 6 meses. En su momento, cuando había recibido cada mensaje, parecían normales. Ahora, con otros ojos, empezó a notar patrones. Mauricio siempre lo mantenía informado de las reuniones, pero de una forma que nunca dejaba claro lo que se había decidido. Siempre había una frase vaga. Lo resolvimos de la mejor manera posible. Quedó todo acordado entre los presentes. No necesitabas estar, Adrián, yo me encargo. Esa expresión, no necesitabas estar, aparecía con una frecuencia que ahora sonaba diferente. Mauricio había sido sistemáticamente cuidadoso en mantenerlo fuera de las reuniones donde se ejecutaban las irregularidades, no de una manera agresiva, de una manera amable, servicial, de quien está ahorrándole trabajo al socio. Fue la amabilidad lo que lo permitió todo. Al día siguiente, Adrián fue a Tequisquiapan temprano en la mañana, antes del horario laboral. Llevó una caja con tamales de queso que compró en un puesto de la carretera. Valeria ya estaba montando el puesto cuando él llegó. Ella lo vio y se detuvo con el trapo de cocina en la mano. «Llegaste temprano», dijo ella. «Traje competencia», respondió él, mostrando la caja. Ella lo miró por un segundo y luego soltó una risa genuina, la primera desde que él la había encontrado. Él sintió algo soltarse en el pecho. Trabajaron juntos durante 1 hora, ella montando el puesto, él ayudando donde ella le indicaba, y conversaron mientras lo hacían. Ella le dio el número de Felipe. Llamó todavía en la mañana desde la banqueta, mientras ella atendía a los primeros clientes. Felipe era un hombre de habla pausada y precisa, de ese tipo de contador que pesa cada palabra antes de soltarla. «Esperaba esta llamada», dijo Felipe después de que Adrián se identificara. «Su esposa me avisó que usted la había encontrado. Ella confía en usted. Por eso voy a ser directo. Lo que tenemos es consistente. Pero para convertir esto en algo que proteja su nombre y el de ella, necesitamos una audiencia con los inversionistas antes de que el Villalobos consolide su versión». «¿Ya está haciendo eso?» «Tengo razones para creer que sí. En los últimos días reunió a 2 de los inversionistas más grandes por separado».
Lo estoy siguiendo porque tengo un colega que asesora a uno de ellos. Adrián cerró los ojos por un segundo. Entonces necesito moverme rápido. Muy rápido, pero con calma. Si usted llega agitado, da la impresión equivocada. Necesita llegar con los documentos, con el análisis y con la tranquilidad de quien tiene los hechos de su lado. Adrián volvió junto a Valeria. Se quedó una hora más. Hablaron sobre el bebé, sobre el parto que se acercaba, sobre su cuarto en la pensión. Era una conversación cotidiana en medio de una situación que no era nada cotidiana, y había algo reconfortante en eso, como si el mundo a su alrededor fuera enorme y difícil, pero entre ellos dos aún existiera el olor a pan caliente y la posibilidad de conversar. Cuando se fue, ella dijo: «Ten cuidado con Mauricio. No es violento, pero es muy bueno pareciendo la víctima». Adrián guardó esa frase. De regreso a la ciudad, comenzó a trabajar. Llamó a cada uno de los inversionistas menores. Eran 4 en total, y pidió una reunión individual. No en grupo, porque en grupo Mauricio tendría más oportunidad de interferir. Uno por uno, discretamente, en lugares que no fueran el despacho. Un restaurante de cortes, una cantina del barrio, la casa de uno de ellos. Mauricio notó el movimiento. Adrián estaba en una comida con uno de los inversionistas, don Guillermo, cuando el celular vibró con un mensaje de Mauricio. «Adrián, necesitamos hablar. Hoy es urgente». No respondió de inmediato. Terminó la comida, presentó los documentos a don Guillermo con la calma que Felipe había pedido y dejó que el hombre hiciera sus preguntas. Guillermo era ingeniero jubilado, tenía 80 y tantos años y un ojo clínico para los números. Se tomó un tiempo analizando las copias en silencio. Luego levantó la mirada. «Siempre pensé que el Villalobos era apresurado», dijo Guillermo. «Un hombre que corre demasiado rápido a veces está huyendo de algo». Adrián salió de la comida con la certeza de que Guillermo estaba de su lado. Fue de noche que la situación se complicó. Mauricio no esperó. Convocó una reunión de emergencia con los inversores para el día siguiente, mandando un correo genérico sobre actualizaciones importantes en los contratos de la empresa. No invitó a Adrián. El correo había ido a todos menos a él. Adrián solo se enteró porque don Guillermo llamó para confirmar si él también lo había recibido. «No recibí nada», dijo Adrián. Hubo una pausa del otro lado. «Entonces creo que usted necesita aparecer de todas formas», dijo Guillermo seco. Esa misma noche, Adrián fue a casa de su madre. Doña Elena vivía en una casona antigua del centro histórico, con un jardín de begonias al frente y una cocina que olía a clavo. Ella lo recibió en la puerta con esa mirada que las madres tienen cuando saben que su hijo carga demasiado peso. «¿La encontraste?», dijo doña Elena sin pregunta. «La encontré». «¿Y?» «Está bien. El bebé está bien». La madre cerró los ojos y los abrió de nuevo, aliviada. Y la historia que todos contaban era mentira. Él entró, se sentó a la mesa de la cocina como había hecho desde niño. Era más complicado que una traición, mamá. Ella se sentó al otro lado, puso las manos sobre la mesa. «Cuéntame». Él contó. No todo, no los detalles de los documentos, porque no hacía falta. Contó lo suficiente para que ella entendiera. Y cuando llegó a la parte de Beatriz, dudó. Doña Elena notó la duda. «¿Qué tiene que ver Beatriz en esto?» «Aún no lo sé, mamá. Pero ella y Mauricio se hablan más de lo que creía». La madre se quedó muy callada. Ella conocía a los dos hijos de un modo que las madres conocen, no por los actos, sino por lo que queda debajo de los actos. Conocía la terquedad de Adrián, pero también conocía el rencor antiguo de Beatriz. Un rencor que venía de antes del matrimonio de Adrián, de cuando él había conseguido el primer contrato grande, y Beatriz había esperado que usara parte del dinero para ayudarla a saldar una deuda de ella, y él no lo había hecho. No por crueldad, sino porque no había notado la magnitud de la necesidad, y Beatriz nunca lo había dicho claramente. Lo había tragado, guardado y dejado secar dentro del pecho con los años. Adrián no había pensado en ese rencor en mucho tiempo, pero sentado en la cocina de su madre,
con el olor a clavo en el aire, regresó. «Beatriz siempre quiso tu bien», dijo doña Elena. «Pero a veces quien guarda rencor ve las cosas con un ojo torcido sin darse cuenta». Adrián durmió en la casa de su madre esa noche. Por la mañana despertó antes del sol, tomó café con ella en silencio y fue a la reunión. La sala de juntas de la constructora tenía una ventana amplia que daba a la calle. Cuando Adrián entró, Mauricio ya estaba ahí de pie junto al proyector, con una carpeta sobre la mesa y una expresión de quien tenía el control. 3 de los 4 inversores ya habían llegado. Don Guillermo llegó justo después de Adrián, asintiendo con la cabeza. Mauricio vio a Adrián y su rostro se quedó muy quieto por un segundo. Luego sonrió. Esa sonrisa que Adrián había pasado años aprendiendo a leer y que ahora reconocía como la sonrisa de quien está recalculando la ruta. «Adrián, no sabía que vendrías. Es mi empresa, Mauricio». Hubo un silencio breve. «Claro», dijo Mauricio. «Siéntate, por favor». La reunión comenzó con Mauricio presentando números. Eran números correctos, técnicamente, pero presentados de un modo que desplazaba la responsabilidad por los períodos de irregularidad hacia decisiones que habían sido tomadas en conjunto por la dirección. La palabra conjunto apareció varias veces. Era una palabra que no acusaba a nadie directamente, pero esparcía la culpa de un modo que alcanzaba a todos, incluyendo a Adrián. Los inversores escuchaban con esa atención tensa de quien sabe que algo está pasando, pero aún no entiende qué. Cuando Mauricio terminó, Adrián pidió la palabra. Mauricio dudó. «Adrián, tal vez sea mejor que hablemos en privado antes de...». «Prefiero ahora», dijo Adrián, y se volvió hacia los inversores. «Traigo información complementaria a lo que presentó Mauricio. Información que debe revisarse antes de tomar cualquier decisión». Abrió la carpeta que había traído, repartió copias a cada uno, esperó que leyeran. Don Guillermo fue el primero en levantar la mirada, luego los demás. Las expresiones cambiaban conforme avanzaba la lectura, de tensión a confusión, de confusión a algo más serio. Mauricio comenzó a hablar antes de que alguien hiciera una pregunta. «Estos documentos se obtuvieron de manera irregular. No sé de dónde salieron, pero la cadena de custodia es cuestionable y...». «La cadena de custodia es completamente rastreable», dijo Adrián sin alzar la voz. «El contador Felipe Don Arturo tiene los originales. Está disponible para presentar su análisis en el momento que quieran convocarlo». Mauricio se detuvo. Fue la primera vez en toda la reunión que se quedó sin una respuesta rápida. Don Guillermo se quitó los lentes y los puso sobre la mesa, mirando a Mauricio con esa serenidad de ingeniero jubilado que ya no se impresiona con las urgencias. «Mauricio», dijo Guillermo, «en 40 años de carrera aprendí que cuando alguien explica un problema sin nombrar a un responsable es porque el responsable está en la sala». El silencio que siguió duró menos de 1 minuto, pero fue el tipo de silencio que dice más que cualquier discurso. Pero Adrián sabía que eso no era suficiente para cerrar todo. Mauricio salió de la reunión antes de que terminara, alegando que necesitaba verificar algo urgente. Salió con la carpeta bajo el brazo y el paso apresurado de quien está calculando el siguiente movimiento. Adrián sabía que volvería con alguna respuesta. Sabía que la batalla aún no había terminado. Y fue entonces cuando llegó el mensaje. Era del número de Beatriz. «Necesitamos hablar. Ahora. No es sobre lo que estás pensando». Adrián leyó el mensaje 2 veces. Luego fue al baño, cerró la puerta y respiró hondo. Afuera estaba la reunión a medias. En algún lugar de la ciudad, Mauricio recalculaba, y estaba Beatriz, que sabía más de lo que había admitido, pidiendo una conversación urgente. Salió de la reunión, se disculpó con los inversores y le pidió a Guillermo que condujera mientras resolvía algo. Guillermo asintió con una dignidad que combinaba con sus 80 y tantos años. Encontró a Beatriz en la banqueta de la casa. Estaba sentada en el escalón de la entrada, lo que no era propio de Beatriz. Beatriz era de la silla, de la postura, de la formalidad doméstica.
Ver a su hermana sentada en el escalón como una niña fue la primera señal de que algo había cambiado en ella también. Ella lo vio llegar y no se levantó. Él se detuvo frente a ella. «Cuéntame», dijo él. Ella alzó la mirada. Estaba enrojecida. «Mauricio me llamó hoy temprano», comenzó. «Dijo que supo que fuiste a Tequisquiapan. Dijo que estabas cometiendo un error grave al creerle a una mujer que te había traicionado. Se detuvo. Y luego dijo que necesitaba controlar a mi hermano antes de que destruyera la empresa por amor». Adrián cruzó los brazos. «¿Y fuiste a controlarme?» «No». Su voz salió con una firmeza inesperada. «Fui a investigar a Mauricio». Adrián esperó. «¿Sabías que tiene una demanda laboral a nombre de una exempleada de una empresa anterior suya? Que esa empresa quebró de manera muy conveniente justo después de que ella presentara la demanda?» Beatriz se pasó la mano por la cara. «No lo sabía. Lo supe hoy. Y cuando lo supe, volví a revisar las conversaciones que tuvo conmigo en los últimos meses». «¿Cuántas conversaciones?» «Desde antes de Navidad». Respiró hondo. «Me llamaba diciendo que Valeria te estaba lastimando, que ella no merecía lo que habías construido, que era ambiciosa y te estaba usando, que si te alejabas de ella sería más fácil proteger el apellido de la familia». Se le llenaron los ojos. Le creí, Adrián, porque ya había desconfiado de Valeria antes, por razones que eran mías, viejas, que no tenían nada que ver con ella. Y él usó eso. Adrián se quedó en silencio. ¿Tenías razones de antes para desconfiar de ella? Beatriz bajó la cabeza. «Cuando te casaste con ella, sentí celos». La palabra salió quedita, como si le costara trabajo. «No era de ella específicamente, era de ti. Te enfocaste tanto en el matrimonio, en la empresa, que yo fui quedándome de lado. Y cuando llegó Mauricio diciéndome que ella era el problema, quise creerle porque era más fácil culpar a alguien que admitir que extrañaba a mi hermano». El silencio entre ellos era distinto a todos los silencios de ese tiempo. Era un silencio que dolía, pero de una manera que limpia. «¿Guardas algún mensaje de él?», preguntó Adrián después de un rato. Beatriz levantó el celular. «Tengo un audio de marzo. Dijo cosas que en el momento parecieron normales, pero ahora…». Encontró el mensaje y lo reprodujo. La voz de Mauricio salió por el altavoz, clara y ronca, a su manera característica. «Entonces ese es eso, Beatriz. Mientras ella esté cerca no podemos resolver nada. Adrián es demasiado bueno, ¿entiendes? Confía demasiado. Y quien confía demasiado a veces necesita a alguien que vea por él. Tú eres la hermana. Tú sabes lo que es mejor para él mejor que nadie». Beatriz detuvo el audio. «Hay más», dijo ella, «pero este es el que deja más claro lo que estaba haciendo». Adrián se quedó mirando el celular de ella. «¿Puedes enviarme ese audio?» «Ya te lo mandé mientras venías». Él revisó su celular. Había llegado. Adrián miró a su hermana. Estaba sentada en el escalón con los hombros encorvados de una manera que no estaba acostumbrado a ver. Beatriz siempre fue erguida. Siempre fue la que entraba a un salón como si hubiera llegado en el momento justo. Esa mujer de hombros encorvados en el escalón era alguien que se había enfrentado con algo difícil dentro de sí misma. «Beatriz». Ella levantó la mirada. «Yo también me alejé de ti», dijo él. «No solo fuiste tú». Ella parpadeó. «Debí preguntarte cómo estabas más seguido». Sus ojos se llenaron de lágrimas de golpe. «¿Me estás defendiendo ahora?» «Te estoy diciendo lo que es verdad». Ella se quedó mirándolo por un momento. Luego se levantó del escalón, despacio con el cansancio de quien cargó un peso que apenas cabía, y abrazó a su hermano. Él correspondió con esa forma de abrazar que los hombres de la familia Beltrán siempre habían encontrado difícil, pero que a veces salía bien de todas maneras. Se quedaron así por un rato, en el jardín del frente de la casa de su mamá, con las begonias alrededor y el ruido lejano de la ciudad al fondo. «Me presentas a Valeria cuando regrese», dijo Beatriz, con la voz ahogada por el hombro de él. «¿De verdad, esta vez?» «Ya regresó», dijo él. «Solo que todavía no está aquí».
Con el audio de Beatriz, sumado a los documentos de Felipe, el panorama estaba completo. Adrián volvió a la reunión, pidió más tiempo a los inversionistas y le pidió a Felipe que fuera al pueblo al día siguiente para presentar el análisis técnico en persona. Felipe aceptó sin dudar. La reunión del día siguiente fue diferente. Mauricio llegó con un abogado contratado esa misma mañana, señal de que había pasado la noche preparándose, pero había algo en su rostro que era distinto al día anterior. La tranquilidad calculada había cedido lugar a una tensión que no lograba ocultar del todo. Felipe se presentó con la serenidad de quien domina sus propios números y no tiene miedo de explicarlos. Repartió el informe, recorrió cada inconsistencia con un lenguaje accesible y respondió cada pregunta de los inversionistas con precisión. Cuando el abogado de Mauricio intentó cuestionar la metodología, Felipe simplemente señaló los números y dijo: «Los valores no cuadran. Esto no es interpretación, es aritmética». El audio de Beatriz se reprodujo al final cuando Adrián consideró que era el momento adecuado, no como una bomba, como una confirmación de lo que los inversionistas ya estaban empezando a concluir. La voz de Mauricio, ronca y calculadora, sonando dentro de aquella sala, fue el punto de inflexión definitivo. Mauricio se quedó en silencio por un largo tiempo después de que el audio terminó. Luego intentó decir que lo estaban malinterpretando, que aquello era una conversación sobre protección familiar, que había sido sacado de contexto, pero los inversionistas ya no estaban escuchando con la misma mirada de antes. Don Guillermo fue el primero en hablar. «Villalobos», dijo él con aquella voz tranquila de ingeniero que había pasado décadas resolviendo problemas estructurales, «creo que hemos llegado a un punto donde sería más honesto de su parte no seguir en este puesto». Mauricio miró alrededor. El abogado que había contratado no dijo nada. Salió de la sala sin firmar nada. Pero la votación que siguió entre los inversionistas presentes fue unánime. Mauricio Villalobos sería separado de la sociedad. Los documentos irregulares serían revisados por una auditoría externa independiente con el informe de Felipe como base. El nombre de Adrián y el de Valeria serían formalmente disociados de las transacciones fraudulentas. No fue un final espectacular. No hubo gritos ni dramaturgia de telenovela. Fue una sala con algunas sillas, documentos en papel y adultos que habían llegado al límite de lo que podían ignorar. A veces la justicia tiene esa manera tranquila y sin fanfarria, y es precisamente por eso que tarda tanto y duele tanto cuando llega. Cuando Adrián salió del edificio esa tarde, el sol estaba bajo y el aire estaba frío. Se detuvo en la banqueta, metió las manos en los bolsillos y se quedó mirando la calle por un rato. Una mujer pasaba con un niño de la mano. Un perro cruzaba en la esquina. Un puesto de cacahuates estaba cerrando porque el día había terminado. Pensó en Valeria doblada sobre su libretita detrás del puesto de pan de dulce en Tequisquiapan. Agarró el celular y la llamó. Ella contestó al segundo tono. «Se acabó», dijo él. Del otro lado, un silencio. Luego una respiración profunda. «¿Cómo fue?» «Fue». Él ya no tenía más palabras que cupieran en ese momento. Tenía razón en todo. La estrategia, los inversionistas, todo. «No tuve razón en irme como me fui», dijo ella. «No la tuviste», aceptó él. «Pero tenías razón en lo demás». Otro silencio. «¿Vienes mañana?», preguntó ella. «Voy». «¿Temprano?» «Si quieres». «Quiero». Se quedó con el celular en el oído por unos segundos más, después de que ella colgó, escuchando el silencio de la línea muerta. Luego guardó el celular en el bolsillo y caminó hacia el coche. En los días siguientes, fue a Tequisquiapan todas las mañanas antes del trabajo. A veces, llevaba pan del puesto de la carretera. A veces solo se llevaba a sí mismo. Conversaban mientras ella montaba el puesto. Él la ayudaba donde ella lo dejaba. Poco a poco, lo que había estado roto se fue colocando en su lugar. No exactamente como antes, porque lo que pasa por una fractura nunca queda sin marca, pero de una manera diferente y quizás más sólida. Ella fue regresando a la ciudad lentamente, como alguien que vuelve de un largo viaje y necesita recordar cómo es estar en casa. Primero fueron algunos días en la casa de la suegra, doña Elena,
que la recibió en la puerta con un abrazo que duró el tiempo que debía durar. Luego se fueron al departamento que Adrián había rentado provisionalmente, mientras el ambiente de la casa se volvía menos pesado. Beatriz apareció una tarde con un pastel de zanahoria con cobertura de chocolate, que era lo único que sabía hacer bien en la cocina y que era exactamente el pastel favorito de Valeria. Entró con el pastel en la mano y la expresión de quien no sabe bien cuál es el primer paso en una reconciliación. Valeria la recibió en la sala con la panza enorme de 8 meses, y las dos se quedaron mirándose por un segundo que podría haber sido incómodo, pero no lo fue. «Traje pastel», dijo Beatriz. «Ya vi», dijo Valeria. «¿Es de zanahoria?» «Con cobertura de chocolate». «Pasa». Así fue. No fue un discurso, no fue una escena de telenovela con los brazos abiertos y la música de fondo. Fue un pastel de zanahoria y una puerta abierta. A veces, eso es lo que el perdón necesita para comenzar. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscríbase al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. El mes de agosto llegó con un calor diferente al esperado, y con él llegó la fecha que la médica había marcado como probable para el parto. Valeria había regresado a la ciudad, instalada en el departamento con Adrián, y había hecho la transferencia del seguimiento médico al hospital de la ciudad. La médica que la había atendido en Tequisquiapan llamó personalmente para pasar el historial al nuevo obstetra, un gesto amable que Valeria no esperaba y que la hizo llorar en la sala después de colgar. Había muchas cosas que la hacían llorar en ese período. Era el cuerpo, en parte. El cuerpo embarazado llora con facilidad. Era lo que decía la médica. Pero había otras cosas también. Estaba el recuerdo de ciertas noches en Tequisquiapan, cuando se acostaba en el cuarto de la pensión de doña Marta, una señora de 60 y tantos años, que tejía a crochet en el patio todas las tardes y fingía no ver cuando Valeria lloraba. Y abrazaba la barriga en la oscuridad, hablando en voz baja al hijo que aún estaba llegando. Estaba el recuerdo del olor a azúcar de pan de dulce, que lo impregnaba todo, el delantal, el cabello, la cobija de doña Marta que le había prestado. Estaba el recuerdo de las mañanas en que despertaba sin saber exactamente cómo iba a terminar, pero se levantaba igual, porque no había otra opción. Esos recuerdos ya no dolían de la misma manera que antes, pero estaban ahí. Adrián notaba cuando ella estaba dentro de esos recuerdos. Había aprendido a reconocer la manera en que su mirada se quedaba cuando estaba en un lugar lejano. Una mirada ligeramente fuera de foco, dirigida a algo que no estaba en la sala. Cuando eso pasaba, él no preguntaba qué era. Se acercaba, se sentaba a su lado, a veces ponía la mano sobre la de ella, a veces era suficiente. Una noche de miércoles, 10 días antes de la fecha prevista para el parto, Valeria no podía dormir. Se levantó despacio para no despertar a Adrián, fue a la cocina y se quedó sentada a la mesa en la oscuridad, con un vaso de agua en la mano. Estaba pensando en doña Marta, que había llamado esa tarde para preguntar cómo estaba. Estaba pensando en Felipe, que había mandado un mensaje discreto diciendo que la auditoría había confirmado su reporte y que los contratos se estaban regularizando. Estaba pensando en el puesto, que había cerrado definitivamente la semana pasada. Ella lo había desmontado todo, guardado la lona azul enrollada y la cajita de metal, agradecido al dueño del espacio que le había permitido instalarse ahí sin mucha burocracia. Había sido difícil desmontar el puesto, más de lo que esperaba, porque ese puesto, por toda la dificultad que representaba, también había sido suyo, un rinconcito en el mundo enteramente suyo, que había construido desde cero, con sus propias manos, sin pedir ayuda a nadie. Había vendido tamales de queso y pan de dulce todos los días, había atendido a clientes que ni siquiera sabrían que estaba embarazada y asustada y cargando papeles en sobres amarillentos en la bolsa. Había sumado centavo a centavo para pagar la renta del cuarto de doña Marta. Había aprendido que podía más de lo que había pensado. Ese aprendizaje no se iba solo porque el puesto había cerrado. Se quedaba. ¿No puedes dormir? La voz de Adrián llegó desde la entrada de la cocina. Ella se giró.
Él estaba de pie en el umbral, con el cabello despeinado del sueño, usando una camiseta vieja que ella había querido tirar hace años y que él había insistido en guardar porque era cómoda. Ella lo miró y sintió esa mezcla que había aprendido a reconocer como amor verdadero, ternura mezclada con irritación mezclada con alivio. «No tenías que despertarte», dijo ella. «Yo me desperté». Él fue al refrigerador, sacó una jarra de agua filtrada, llenó un segundo vaso y se sentó junto a ella. «¿En qué estás pensando?» «En el puestito». Él la miró. «¿Extrañas?» «Un poco». Ella sonrió apenas. «Parece raro, pero sí». Él se quedó mirando el vaso por un segundo. «Podrías montar otro», dijo él. «No por necesidad, pero si quieres». Ella lo miró. «¿Hablas en serio?» «Eras buena en eso, lo vi». Él encogió los hombros ligeramente. «Y te mantuviste en pie en un momento en que cualquier otra persona habría caído. Eso no es algo que desaparezca». Ella lo miró fijamente por un rato. Luego miró el vaso de agua. «Recuerdo una noche en Tequisquiapan», dijo ella, «en que estaba acostada en el cuarto de doña Marta y no podía dejar de pensar que había cometido el error más grande de mi vida. Que debí quedarme, que debí confiar en ti, que fui cobarde al irme». «¿Y ahora?», ella pensó. «Ahora creo que no fui cobarde. Fui con miedo, que es diferente. Y creo que hice lo mejor que sabía hacer con lo que sabía en ese momento». Ella lo miró. «Pero si tuviera que elegir de nuevo, te lo contaba. Te lo contaba todo y dejaba que decidieras junto conmigo». Él asintió. «Habría sido más fácil para los dos». «Habría sido». Se quedaron en silencio por un momento. «El bebé se está moviendo», dijo ella de repente, con ese aire de quien reporta una noticia importante. Él miró su vientre. «¿Ahora?» «Ahora». Ella tomó su mano y la puso sobre el vientre. Él se quedó quieto, esperando, y entonces sintió una presión pequeña, insistente, como si alguien estuviera golpeando desde adentro pidiendo entrar, o pidiendo salir. Él no dijo nada. Se quedó con la mano ahí. «Es terco», dijo Valeria. «Salió al padre», dijo Adrián. Ella se rió. La risa salió de verdad, esa risa que viene de adentro y que no pide permiso. Y entonces la noche en la cocina se volvió más ligera. La fecha del parto llegó un viernes por la mañana gris, con una llovizna que Adrián solo notó cuando estaba en el garaje, tratando de prender el coche con Valeria a un lado, sosteniendo la bolsa de maternidad que había estado lista en la entrada por 2 semanas. Ella estaba tranquila de una manera que él no lo estaba. Él estaba más nervioso que cuando había firmado el primer contrato grande de la constructora y repetía la ruta al hospital como si pudiera haber olvidado el camino que había hecho una prueba 4 veces en los últimos días. «Necesitas respirar», dijo ella ya dentro del coche. «Estoy respirando». «No lo estás». Él respiró. Llegaron al hospital y a partir de ahí comenzó ese tiempo diferente que tienen los hospitales, más lento y más rápido al mismo tiempo, con horas que pasan en segundos y segundos que parecen horas. Adrián se quedó en la sala de al lado. Doña Elena llegó a las 10 de la mañana con un rosario en las manos que apretaba sin rezar en voz alta, solo sosteniéndolo, como si el objeto físico fuera el ancla que la mantenía en su lugar. Beatriz llegó poco después, con ojos rojos que juraba eran de alergia al clima frío. A las 2 de la tarde, la enfermera abrió la puerta de la sala. «¿Señor Adrián?» Él se levantó antes de que ella terminara de decir el nombre. «Puede pasar ahora». Él entró despacio. La sala estaba clara, oliendo a algo limpio y hospitalario que no podía definir. Valeria estaba acostada, el cabello esparcido sobre la almohada, los ojos cansados pero abiertos y brillantes, de una manera que él no había visto en mucho tiempo, y en su regazo, envuelto en un paño azul que la enfermera había ajustado con cuidado, había un ser pequeño, rosado y arrugado, que dormía con una concentración impresionante. Adrián se detuvo en medio de la sala. Ella lo miró. «Puedes venir», dijo ella. Él fue. Se sentó en la orilla de la cama con cuidado.
Ella inclinó el regazo ligeramente para que él pudiera ver mejor. El bebé tenía la nariz de ella. Fue lo que pensó de inmediato. Esa nariz redondeada y ligeramente levantada que ella tenía y que él había besado al menos 1000 veces. Las manos eran diminutas, abiertas, con los deditos estirados como si se estuviera preparando para agarrar algo. Adrián extendió el índice y rozó suavemente la palma de la manita de su hijo. El bebé, dormido, cerró los dedos alrededor del suyo. No despertó, solo lo sostuvo. Él se quedó muy quieto. Valeria apoyó la cabeza en su hombro. Él no movió la mano. Se quedó con el dedo atrapado en la manita de ese niño que había atravesado con ellos todo aquello sin saberlo, mecido dentro de una barriga que había vendido pan de dulce en la calle y guardado sobres amarillentos en la bolsa y dormido en un cuarto de pensión con cobija prestada. «¿Cómo quieres llamarlo?», preguntó ella, en voz baja para no despertar al bebé. «¿No habías elegido?». «Tenía una idea, pero quiero saber la tuya también». Adrián se quedó mirando a su hijo. «Pensé en Mateo», dijo él. «Por nada específico, solo pareció correcto». Ella se quedó en silencio por un segundo. «Yo también había pensado en Mateo», dijo ella. Él se giró hacia ella lentamente. Ella lo miró con esa mirada que era sonrisa sin sonreír. «¿Cómo explicarías esto?», preguntó él. «No lo explicaría», dijo ella. «Algunas cosas no necesitan explicación». Él volvió a mirar a su hijo. Mateo, que había llegado al mundo un viernes lluvioso después de una historia que pocos creerían si se contara, pero que había sucedido de verdad, en banquetas reales, con olor a pan de dulce de verdad, con dolor de verdad y con amor que había desaparecido de la dirección de siempre y encontrado otra, temporal, esperando que fuera seguro volver a casa. Afuera, en la sala de espera, doña Elena soltó el rosario en la bolsa cuando Beatriz mostró el celular con la foto que la enfermera había tomado. Las dos mujeres, la madre y la hija, miraron esa foto diminuta de un bebé envuelto en azul y de una pareja que había pasado por muchas cosas para llegar a esa cama de hospital. Doña Elena se giró hacia Beatriz. «Cuando creces», dijo ella, «aprendes que el amor no desaparece, solo a veces se asusta». Beatriz se quedó mirando la foto. «Igual que nosotras», dijo ella en voz baja. La madre no respondió, solo puso su mano sobre la mano de su hija. En las semanas que siguieron, la vida se fue reorganizando como las vidas hacen después de una crisis. No de golpe, no de forma dramática, sino poco a poco, en cada decisión pequeña. Adrián regresó a la empresa con la seguridad de quien había pasado por la peor situación posible y descubierto que había salido del otro lado. La auditoría confirmó todo lo que Felipe había señalado. Los contratos irregulares se rehicieron. Mauricio Villalobos no apareció más. Había salido de Querétaro, según un colega en común, y no había dejado dirección. Valeria no volvió a montar el puesto, pero guardó la lona azul enrollada en el armario del departamento. Dijo que era por memoria. Adrián no preguntó más al respecto. Felipe recibió un contrato de asesoría contable con la constructora. No por favor, sino porque había ganado la confianza de todos los inversores en ese proceso. Era la persona adecuada para el trabajo, y don Guillermo había sido el primero en sugerirlo en una reunión. Doña Marta, la señora de la pensión de Tequisquiapan, recibió una cesta de regalo con pan de dulce comprado en una pastelería de la ciudad, una tarjeta escrita con la letra de Valeria y un sobre con una cantidad que cubría lo que ella había cobrado de menos en la renta, porque había sentido lástima por una muchacha embarazada y sola. Marta llamó para agradecer y se quedó en la línea por 20 minutos contando sobre el tejido que había terminado. Beatriz aparecía los domingos. Había aprendido a llegar sin llamar antes, cosa que tomó algunos meses en suceder porque ella era de la escuela del aviso previo. Pero Mateo había acelerado muchas cosas en ella. Había algo en ese bebé que desmontaba defensas. Ella llegaba, tomaba al sobrino en brazos con una naturalidad que la sorprendía a ella misma y hacía muecas hasta que él esbozaba algo que parecía una sonrisa, pero probablemente era aire.
Una tarde de domingo de octubre, con el sol entrando por la ventana y Mateo durmiendo en una cuna que esta vez estaba completamente armada, con el móvil de animalitos de madera girando lentamente encima de él, Adrián estaba sentado en la mesa de la cocina, releyendo los contratos finalizados de la auditoría. Valeria llegó desde la terraza con una taza de té y se sentó a su lado. ¿Está todo bien?, preguntó ella mirando los papeles. Está. Él cerró la carpeta. Está todo firmado, archivado, resuelto. Ella colocó la taza sobre la mesa. ¿Extrañas cómo era antes?, preguntó ella, de un modo que no era exactamente sobre la empresa. Él pensó. ¿De lo que era antes de todo esto?, dijo. A veces. Pausa. Pero antes de todo esto no sabía la mitad de lo que sé ahora. ¿Sobre qué? Él la miró. Sobre ti. Ella se quedó en silencio. Sabía que subrayabas palabras, continuó él, pero no sabía que eras capaz de vender pan de dulce en la calle a las 7 de la mañana, embarazada de 7 meses, para proteger algo que creías que valía la pena proteger. Ella se quedó mirando la taza. Debí haberlo protegido de otra manera, dijo ella. Debiste, aceptó él, pero lo hiciste como supiste. Él extendió la mano sobre la mesa. En la próxima lo hacemos juntos. Ella miró su mano, posó la suya encima. ¿La próxima qué? La próxima cosa que aparezca. Ella se quedó mirando las manos superpuestas. Todavía tengo el anillo, dijo ella después de un rato. Lo sé. Está dentro de un sobre en el fondo de la bolsa que llevé a Tequisquiapan. Lo sé. ¿Sabías? Te vi llegar con la bolsa y el sobre tenía la esquina doblada de una forma que... Lo noté. No pregunté. Ella se quedó mirándolo. ¿Por qué no preguntaste? Porque era tuyo para que hicieras lo que quisieras con él. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego se levantó, fue al cuarto y volvió con un sobre pequeño. Lo abrió frente a él. El anillo se deslizó a la palma de su mano. Ese anillo liso, sin adorno, que ella había elegido porque dijo que no le gustaban los excesos. Ella se lo puso en el dedo sin ceremonia, sin discurso, solo lo puso, y se quedó mirándolo por un segundo, como quien prueba si aún le queda. Le quedaba. Mateo hizo un ruidito desde el cuarto. No era llanto, era ese gruñido de quien se está despertando y aún no decide si va a quejarse o no. Los dos se miraron. ¿Vas?, preguntó ella. «¿Vas?», dijo él. «Siempre te despiertas más rápido que yo». Ella se levantó riendo y fue al cuarto. Él se quedó sentado en la mesa, con la carpeta cerrada a un lado y la taza de té de ella aún humeando, escuchando el murmullo bajo de ella en el cuarto, las palabras que no le llegaban con claridad, pero que tenían el tono correcto, el tono de quien le explica a alguien pequeño que el mundo está ahí afuera y que no hay razón para asustarse. Él cerró los ojos por un momento. Pensó en la mañana fría de junio, en que se había despertado con el lado de ella de la cama vacío. Pensó en la nota sin subrayado. Pensó en la carretera de 90 kilómetros con la radio apagada. Pensó en la señora de sombrero de paja que le había señalado la calle principal. Pensó en el puesto debajo de la lona azul y en la mujer de blusa roja que había levantado la mirada del cuaderno y reconocido el coche. Pensó en todo lo que había tenido que suceder para que él entendiera lo que ya sabía, que ella no se había ido por traición, que se había ido porque era la forma que ella había encontrado de quedarse. Él abrió los ojos. Desde el cuarto el ruidito de Mateo había cesado. Valeria hablaba bajito y el bebé estaba escuchando y el sol entraba por la ventana de la sala en una franja ancha y dorada que atravesaba la mesa y llegaba casi hasta la silla donde él estaba sentado. Adrián se quedó mirando esa franja de sol por un rato. Después se levantó, fue al cuarto, se detuvo en el umbral. Valeria estaba con Mateo en brazos, sentada en el sillón que habían comprado especialmente para ese cuarto, color miel, ligeramente reclinado, con reposabrazos anchos donde ella podía apoyar los codos cuando tenía al bebé. El móvil giraba lentamente sobre la cuna vacía. Las paredes amarillo claro de la mañana, en que ella había elegido la pintura,
Habían quedado como quedan las paredes bien elegidas, llenas de luz por la tarde. Ella levantó la mirada cuando él entró. «Ya está dormido otra vez», dijo ella en voz baja. «Salió a su mamá», dijo él. Ella sonrió, y se quedaron los tres ahí un rato. Ella en el sillón, él en el umbral, Mateo en su regazo durmiendo con la concentración que solo los recién llegados al mundo tienen, mientras la tarde avanzaba afuera sin prisa. La lona azul siguió en el armario por muchos años. Cada vez que alguien preguntaba qué era, Valeria decía que era un recuerdo de un tiempo difícil, y si le preguntaban si extrañaba aquel tiempo, se quedaba pensando un segundo y respondía que no lo extrañaba, pero que tampoco quería olvidarlo. Porque fue en ese tiempo, en una banqueta cualquiera de una ciudad que no conocía, entre el olor de tamales calientes y el ruido de una calle transitada, que había descubierto que sabía hacer más de lo que imaginaba. Y fue ahí cuando el coche se había detenido junto al puesto y ella había levantado la mirada del cuadernito y reconocido al hombre que había cruzado 90 kilómetros porque un recado sin subrayado no se había cerrado, que entendió algo que llevó para el resto de su vida: que el amor verdadero no abandona cuando llega el miedo. Se detiene, se desorienta, a veces se va al lugar equivocado, pero cuando el polvo se asienta, vuelve a apuntar al lugar correcto. Siempre vuelve. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia. ¿Crees que Valeria tomó la decisión correcta al irse para proteger a la familia? Deja tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.